precisamente interés social y orden público. Vamos a explicar nosotros precisamente que para la procedencia del juicio de amparo y la suspensión del acto reclamado, en específico la procedencia para la suspensión del acto reclamado, pues tenemos nosotros que cubrir requisitos, y estos requisitos precisamente que para se pueda otorgar esta suspensión, dice el 128 de la Ley de Amparo, que precisamente con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes. Fracción primera del 128 establece que debe solicitarse expresamente por el quejoso, y la fracción segunda, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese sentido, considero importante, derivado de la revisión de sus trabajos que hemos estado encargando y las actividades que hemos desarrollado en estas clases, considero oportuno que nosotros ahondemos o platiquemos un tanto más sobre qué se entiende por interés social y qué entendemos por orden público. En un primer momento, el propio 129 de la Ley de Amparo nos da alguna idea, unos parámetros de qué se considerará interés social, ¿sí? Y cuándo consideraremos que se controvierte o se transgrede las disposiciones de orden público. Ese 129 de la Ley de Amparo establece algunas hipótesis al respecto. Y por ejemplo dice la fracción primera: continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos. Es decir, que el funcionamiento de estos centros se consideraría, ¿sí?, que hay perjuicio al interés social y que contraviene el orden público. Es decir, en aquellos casos en que mi demanda de amparo yo solicite precisamente que justamente se me conceda la suspensión del acto reclamado para efectos de que se continúe abierto o se considere que se debe de suspender a lo mejor un tema de clausura de estos centros, difícilmente se me concedería, y yo no puedo utilizar el término no se concedería de forma absoluta, porque justamente recordemos nosotros que el caso por caso y el test de ponderación de los derechos humanos pues nos van a permitir precisamente que estas reglas no sean absolutas, ¿no? Entonces, cuando esta hipótesis, insisto, sea sobre el funcionamiento de estos centros de vicio, lenocinio o juegos o apuestas o sorteos, entonces el juez de distrito, con base en el 129 fracción primera, me diría: no te puedo conceder la suspensión del acto reclamado porque justamente está prohibido concederla en aquellos supuestos del funcionamiento de estos centros. La fracción segunda establece que se continúe la producción o el comercio de narcóticos. Voy a hacer un tanto el lenguaje como burlón para efectos de que se entienda. Si a su despacho de ustedes llega alguien que dice que siembra amapola y les dice: ¿sabes qué? Llegaron los militares y ya me despojaron de ese terreno donde siembro amapola, entonces pues vengo a verte a ti como abogado para que justamente tú me hagas un amparo y pues puedas lograr pues que se me regrese ese bien, ¿no? Entonces sería prohibido por el 129 fracción segunda pues que de alguna manera la suspensión logre que se continúe con la producción o el comercio de narcóticos. La fracción tercera establece que se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. Para explicar esta fracción tercera del 129 de la Ley de Amparo, recordemos nosotros que cuando solicitamos amparo indirecto y suspensión del acto reclamado
tratándose de órdenes de aprehensión, el juez de distrito siempre establece que, tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa, los efectos de la suspensión del acto reclamado únicamente tendrán por efectos que quede a disposición del juzgado de distrito, ¿sí? Ese sujeto, independientemente que materialmente la persona sea puesta a disposición de la autoridad competente, en este caso de un juez de control en el sistema de justicia penal, acusatorio y adversarial, se continúen las audiencias bajo ese sentido. En aquellos supuestos que no sea delitos de prisión preventiva oficiosa, el juez de distrito te concede el amparo y la suspensión del acto reclamado en específico para que tú no seas detenido a efecto de esa orden de aprehensión. Y te obliga el juez de distrito o te condiciona a que tú acudas ante el juez de control que te está requiriendo tu presencia para que puedas escuchar la imputación y puedas llevar precisamente, en el mejor de los casos, tu procedimiento penal justamente con otra medida cautelar distinta a la prisión. Esto tratándose precisamente o ocupando el principio de proporcionalidad. La siguiente fracción cuarta del 129, establece: se permite el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario. Justamente esta fracción la podemos explicar muy bien ahora con la pandemia o COVID-19 que estamos nosotros sufriendo, derivado precisamente de que hay muchos productos de primera necesidad, guantes, cubrebocas, líquidos precisamente para poder desinfectarnos las manos, etcétera, pues que por la apremiante necesidad y que son de alta demanda, pues lo que están haciendo algunos empresarios, algunos comercios, es subir los precios. Entonces, si alguna autoridad de cualquier orden, federal, estatal o municipal, advierte esta alza de precios de estos productos de primera necesidad, piénsense también los de consumo, como es las tortillas, el huevo, la leche, que son de la canasta básica, y llegasen a prohibirles que suban estas alzas, no, el amparo indirecto y la suspensión que yo pudiera solicitar en ningún momento podría permitir justamente esto que prohíbe la fracción cuarta, que se permita el alza de estos precios. Entonces, estos precios no pueden irse al alza por ser de primera necesidad, y ninguna suspensión se otorgaría para efecto de poderse permitir como tal. La fracción quinta: se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país. Una de las principales, o uno de los principales debates hoy con COVID-19 que se está llevando a cabo en los juzgados de distrito, que están recibiendo demandas de amparo indirecto, donde se establece como concepto de violación y derecho humano violentado el derecho a la salud. Están ponderando justamente esta situación porque, por ejemplo, se han presentado amparos de médicos, de personal de enfermería, donde dice: oye, lo que está sucediendo es que no se me están dando los instrumentos y el material adecuado para que yo pueda proteger mi salud, para poder estar dando mi servicio médico. Entonces, lo que hacen los jueces de distrito es hacer esta ponderación, porque distinto es que te den el material y los instrumentos para desempeñar tu función y no lo quieras hacer por riesgo de contagio, ¿sí? Ahí preponderaría tu derecho a la salud, ¿sí? Distinto es a que no, el derecho a la salud que se está brindando en el servicio. Distinto es: no me están dando el material ni los instrumentos para proteger mi salud, entonces ahí no va a considerarse el interés social. El interés social es justamente que no haya más contagios, que no haya más enfermos, para que esto no se pueda llegar a un momento en el que no se tenga el control y que no se tenga el suficiente recurso, tanto material como humano, para hacerle frente. Se habla, y por los medios de comunicación se establece precisamente,
que no hay el número de camas, de hospitales y de respiradores que hagan frente a una pandemia de esta naturaleza. Entonces, el orden social es que se pretende evitar con esto. Es decir, si a nosotros nos restringe nuestra libertad de tránsito derivado de esta pandemia, aquí la propia ley de amparo se establece que si es una condición, una política pública, un programa, una acción del gobierno para poder evitar la pandemia, está totalmente justificado y es ponderable el orden social, ¿sí? ¿El interés público qué es entonces? O el orden público, que las leyes se cumplan. ¿Qué es el interés social? El interés colectivo de las personas a que no exista la impunidad, a que no exista mayores contagios como en este COVID-19. En ese sentido, ninguna suspensión podría obligar a alguna autoridad a que, si se demuestra que sí se están dando los insumos, los materiales y las herramientas para cumplir tu función, no podrían concederte la suspensión para que tú dejes de acudir, ¿sí? Insisto, distinto es, como se ha demostrado hasta ahora, que no dan las herramientas ni los insumos, por lo tanto ponen en riesgo a la salud de los médicos y las enfermeras, les están concediendo la suspensión para el efecto de que de hasta en tanto se te dote de esos insumos adecuados, tú no te presentes a trabajar. Entonces vean cómo el interés social y el orden público siempre hay ese juego o esa lucha de interés o de lucha de derechos, de ponderación de derechos, de contraposición de derechos, del interés social, los derechos humanos de la colectividad, ¿sí? Las leyes que se respeten frente a los derechos humanos de las personas, de los quejosos en lo individual, ¿no? Entonces siempre ustedes podrán advertir que esta lucha siempre pues va a hacerse así. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve a través del test de ponderación, como se los he explicado. ¿Qué implica el test de ponderación? Que yo demuestre justamente que la restricción sea necesaria, y nosotros hablábamos como ejemplo del aborto. O sea, es un problema de salud pública el hecho de que mujeres estén muriendo en centros hospitalarios clandestinos para practicarse un aborto. Sí es un problema de salud pública. Es necesario que el Estado intervenga para poder solucionar este problema, por supuesto. Entonces, punto número 1, resuelto. Sí es necesario. Punto número 2, ¿cuál es la forma ideal, cuál es la forma idónea para poder resolver este problema? En el tema del aborto se resolvió que fuese a través de la ley. Una hipótesis perfectamente establecida para efecto de que no sea punible el aborto, ¿no? Entonces es una política pública que tiene, como todas, una base a través de una ley. Y el principio de proporcionalidad. Siempre va a haber dos derechos en juego. En el aborto vamos a tener precisamente el derecho humano a la vida del feto y por el otro lado el derecho a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. ¿Qué va a ponderar? Proporcionalmente hasta antes de los 3 meses de gestación, el derecho a la mujer a decidir. Después de los 3 meses de gestación, el derecho de ese feto a la vida. Entonces vean cómo proporcionalmente, y esto derivado de los comentarios de la ciencia médica que establece hasta qué etapa era idóneamente más factible llevar a cabo el aborto para que después se protegiera el derecho a la vida. Entonces vean cómo en este ejemplo y en todos los que ustedes aborden a través de sus demandas de amparo y que soliciten suspensiones del acto reclamado, se puede hacer precisamente este juego. En ese sentido, debemos nosotros pues tomar en consideración todos estos argumentos, este test de ponderación, principio pro persona, para efectos de resolverlo de la mejor manera. En ese sentido, el 128 también se establece en la fracción sexta que se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción. Es verdad que existe el derecho humano a la información y que se puede ocupar este derecho para poder yo hacer publicidad sobre respecto de algún producto como es el cigarro, el tabaco, como es las bebidas embriagantes, ¿no? Lo cierto es que no se podría conceder una suspensión a alguna empresa que venda tabaco o alcohol porque se está haciendo una campaña contra el alcoholismo y la drogadicción y sus efectos. O sea, no podría concederse la suspensión a esa empresa para quitar estas campañas que demuestran los efectos
tan graves que tienen a la salud las personas que fuman y las personas que toman, ¿no? Entonces no se podría conceder en ese sentido. La fracción 7 de esta ley de amparo, en el 128, establece precisamente, perdón, 129 de la ley de amparo, la 8 establece que se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico. En ese sentido, basta decir, desde mi punto de vista, que nosotros siempre, cuando estamos ante un caso que hay un menor, va a prevalecer normalmente el interés superior de ese menor, ¿no? Porque está en una situación de vulnerabilidad, está en una situación en la que se encuentra desprotegido a lo mejor y requiere que el Estado tome en consideración ese contexto para protegerlo frente a los derechos de los demás. La fracción 9 se impide el pago de alimentos. Muchas veces en materia familiar pues se imponen justamente pensiones provisionales para que pues se pueda garantizar el derecho de los alimentos de los menores, en los que se define el fondo del asunto, un divorcio, una guardia y custodia o lo que suceda, más la pensión alimenticia. Entonces provisionalmente se le pone una cantidad. Entonces no podrías tú irte al amparo, o sí, pero no para el efecto de que pagues los alimentos. Te le puedes ir al amparo y pedir la suspensión, pero a lo mejor para que ese pago sea proporcional a tus ingresos, pero no para que los dejes de pagar como tal, ¿no? Y esto también tiene relación con lo anterior, con el tema del interés superior del menor. Por su parte, la 10 se permite el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el 131, párrafo segundo de la Constitución. Se incumpla con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación e importación, salvo en los casos de cuotas compensatorias. Se refiere precisamente a que los productos que ingresan y salen del país pues cumplan con las normas, las NOM que conocemos, pues en estándares de calidad y de salubridad, ¿sí? Ningún amparo se te podría conceder, ninguna suspensión para el efecto de que puedas ingresar algún producto que pueda traer como consecuencia una transgresión al derecho a la salud de la colectividad. La fracción 11 se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador, para salvaguardar precisamente el sistema de pagos o su estabilidad. En ese sentido siempre va a prevalecer justamente pues que se paguen los adeudos, se pague a los empleados, se pague todo estos pasivos en esa ponderación, ¿no? Normalmente se pondera siempre el sueldo de los empleados y ya posteriormente en ese orden las deudas que se tengan precisamente de la empresa. Entonces se debe de proteger precisamente, no interrumpir los procedimientos para que se pueda liquidar las deudas y los pagos en la forma inmediata que mayormente se pueda. La fracción 12 de este 128, creo que otra vez me equivoqué, sino 129, permítanme, 129 de la ley de amparo. Vamos justamente en la fracción 12, que establezca el impedimento para la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 constitucional. Acuérdense que la extinción de dominio va precisamente en materia penal cuando pues de alguna manera se logra incautar bienes de la delincuencia en cualquier sentido, y pues esto conlleva que pase a formar parte de pues del dinero público, a las arcas del Estado, y con eso pues se pueda llevar a cabo obras, se pueda llevar a cabo pues algunos beneficios sociales, ¿no? Entonces el amparo y la suspensión en específico pues no procedería para efecto de interrumpir este procedimiento de la
precisamente de la extinción de dominio. Finalmente, la fracción 13 de este 129 se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27. Acuérdense ustedes que el 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente que la tierra, el agua, ¿sí?, es de la nación, ¿no? Entonces no se podría, obviamente está la propiedad privada, pero pues sigue siendo facultad del Poder Ejecutivo Federal de poder precisamente expropiar esos bienes para efectos de un mayor bien común, como por ejemplo cuando se expropia algún terreno, que es, si bien es propiedad privada, pero dice el Ejecutivo y lo fundamenta en eso: yo tengo la facultad de expropiación de esta tierra porque la tierra es de la nación, yo lo expropio, previo pago obviamente del valor comercial que tenga ese inmueble, porque aquí voy a construir una escuela, un hospital, ¿sí? Hay mayores beneficios, hay mayor número de personas beneficiadas frente al interés particular de una persona. Entonces el amparo y la suspensión en específico no podrían proceder para efectos de obstaculizar precisamente la utilización o el aprovechamiento del dominio de los bienes a los que se establece en el 27 de la Constitución. Por su parte, es importante que nosotros, no solo con esta explicación del 129 y sus hipótesis de afectación al interés social y al orden público, y reitero, el orden público es que siempre y en todo momento prevalezca el Estado de Derecho, es decir, que se respete la ley, y por su parte el interés social, que siempre va a prevalecer el bien común, el bien de la colectividad frente a los bienes o intereses del particular, bajo esas hipótesis del 129 de la Ley de Amparo. Pero me gustaría y es importante citar, por ejemplo, la jurisprudencia con número de registro 178865, donde una jurisprudencia del Tribunal Colegiado establece que si bien el concepto de orden público, más que gravitar en el hecho de que las leyes revistan tal carácter, ha de partir de la no afectación de los bienes de la colectividad tutelados por las leyes, ¿no? Entonces, ¿cuáles bienes o servicios de la colectividad? Pues definitivamente los hospitales, las escuelas, ¿sí?, siempre van a ser en beneficio de una colectividad, ¿no? Entonces no procedería la suspensión en ese sentido. Por su parte, jurisprudencia con número de registro 394478, es una jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es totalmente vinculante, como ya he explicado, y establece que el orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley. No es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo. Sin embargo, establece esta jurisprudencia, el examen de ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando la suspensión priva a la colectividad de un beneficio. ¿Qué quiere decir esta jurisprudencia? Si no está establecido de forma textual en el 129 de la Ley de Amparo, queda a discreción del propio juzgador establecer que, si bien no está en esa hipótesis, está en una hipótesis donde en tema de ponderación va a prevalecer la colectividad frente al interés particular. Esa es una regla en materia de amparo, ¿no?, que nosotros siempre tenemos que, pues de alguna manera tener en cuenta, tener en mente, para efectos de ¿qué? De que cuando yo hago una demanda de amparo en mi capítulo de suspensión, pueda argumentar, ¿sí?, fehacientemente, de una manera coherente, lógica, encaminada a convencer al juez, y yo pueda lograr mi objetivo, que es justamente, pues no solo que se me conceda la suspensión del acto reclamado, sino justamente que pueda yo obtener el amparo y protección de la justicia federal. En ese sentido, jóvenes, pues esa es mi participación en explicación para que
abonemos al interés social y al orden público en nuestra materia de juicio de amparo. Y bueno, a partir de este momento, dudas, comentarios que ustedes tengan, les cedo el uso de la voz.